Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda. Como siempre aquí en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Llegamos a usted por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Recuerde que puede comunicarse con nosotros permanentemente a través del 73-256-1630. 73-256-1630. También estamos en el WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, en la www.canal30.cl en tiempo real para toda la región del Maule, Chile y el mundo. Y por cierto, nuestro fanpage en facebook.com/Canal 30 Oficial. Hoy para abordar una materia muy interesante porque hay importantes avances en lo referido al uso de los plásticos y también la regulación en materia de entrega de plásticos, muchos de estos que están directamente vinculados al uso, por ejemplo, de las bebidas gaseosas. Muchas de estas se venden en botellas que son retornables y otras que no son retornables. Pero hay un impacto en la sostenibilidad ambiental. Y hay un nuevo marco legal que ha comenzado a regir justamente a partir del domingo 13 de agosto, donde los comercializadores de bebestibles, supermercados, botillerías, almacenes y otros están obligados a ofrecer y recibir botellas retornables por venta online o presencial en sus instalaciones. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a abordar este importante anuncio in extenso en la siguiente conversación telemática que sostenemos en directo con la Seremi de Medio Ambiente de la región del Maule, Daniela de la Jara. Seremi, muchas gracias por su tiempo y gentileza con el 30 te ayuda. Bienvenida, ¿cómo está? Hola José Miguel, muy buenas tardes. Muchas gracias también por considerar esta noticia importante para comunicar a todos los maulinos y maulinas. Es un cambio importante en los hábitos y costumbres de los consumidores de la región y del país, Seremi, porque tal como lo mencionábamos en la introducción, estamos acostumbrados a ir al almacén de la esquina, al negocio de nuestra preferencia, comprar una bebida gaseosa, un agua mineral o cualquier otro tipo de bebestible, muchas veces en una botella plástica que después tiene cualquier otro destino, pese a las campañas que se están desarrollando en todos los territorios para promover el reciclaje, no muchas veces tiene el éxito que uno quisiera. En este mismo sentido, hay un marco regulatorio que ha comenzado a funcionar justamente en función de este y otro tipo de mecanismos. ¿De qué se trata, Serena? Sí, efectivamente, tú hiciste una excelente introducción al tema. El día 13 de agosto, es decir, ayer, comenzó a regir la obligación de que todos los servicios, los comercios que tú mencionaste, almacenes, supermercados, mini market, por pequeño que sea, tenga la disposición de entregar botellas retornables, ¿ya? Eso es básicamente, esto se encuadra, eso sí, José Miguel, en una normativa más amplia, ¿ya? Que tiene que ver con cómo vamos tratando los plásticos y en general los plásticos de un solo uso en el país, ¿ya? ¿Por qué? Tú ya lo señalabas. La contaminación por plásticos es una de las crisis ambientales que estamos viviendo hoy en día como humanidad, ¿ya? No solo en nuestro país, sino que esta es una cuestión de envergadura global. Ya hemos visto cómo los océanos también están plagados de plásticos e incluso de microplásticos, que son esos plásticos que ya se han detectado en la sangre de los seres humanos, ¿no es cierto? O sea, la proliferación de plásticos es una verdadera crisis. Bueno, nuestro país ha tomado medidas decisivas en orden a disminuir la cantidad de plásticos. Y una de estas medidas es algo tan práctico y concreto como se realizaba antiguamente. Yo me acuerdo, yo cuando era niña, ¿ya? Yo iba a comprar al almacén de la esquina y llevaba mi botella retornable. Y en el almacén entonces ahí uno lo entregaba, pagaba, en fin, y me llevaba de nuevo la botella. Esa costumbre se fue perdiendo con el tiempo, ¿ya? Fuimos entregándole el valor y la importancia a las desechables. Pero la verdad es que la envergadura, el número, la cantidad de botellas de ese tipo es abrumadora. Por lo tanto, la normativa se ha puesto a la altura de la situación y, bueno, a contar de ayer, 13 de agosto, entonces todos los lugares donde se vendan bebestibles tienen que tener la obligación de disponer, entregar la botella retornable. La idea es hacer este clic, este cambio de conciencia, ¿ya? Que entendamos que como sociedad tenemos que avanzar hacia maneras más sostenibles de vida, ¿ya? Nuestras acciones diarias, por supuesto que generan un impacto. Por lo tanto, la normativa va orientada en ese sentido, cambiar nuestra mente y obligando a todos los que disponen en el comercio de estas botellas, bueno,
que también se nos entregue la posibilidad de hacer un consumo más responsable. Y otra cosa, José Miguel, las botellas retornables incluso son más económicas, ¿ya? Hay una diferencia importante en el precio. Entonces, de alguna manera, estamos colaborando también a la economía familiar, pero ciertamente el objetivo de la normativa es disminuir la cantidad de plásticos que tenemos en el ambiente. Bueno, este marco legal ha sido anunciado en las últimas horas. De hecho, usted también encabezó un hito en el sector de la Plaza Las Heras de Talca, donde hay varios comercios establecidos donde se venden muchos de estos productos, pero también está la necesidad de poder encontrar un sistema que permita recibir los envases usados. ¿Cómo se está coordinando esto también para que el objetivo se pueda cumplir en su más amplio espectro? Sí, justamente, de hecho hicimos una visita a una botillería bien importante que está ahí, donde evidentemente su núcleo, su fuerte es la venta de bebidas, ¿ya? Alcohólicas y no alcohólicas. En general las alcohólicas van un poco mejor si lo pensamos, porque son vidrio en su mayoría, pero las que no son alcohólicas y las que se venden en plástico, bueno, tienen que tener la disposición para que los usuarios podamos, los consumidores, comprar y llevar nuestra botella retornable. Las medidas que se están haciendo, primero es que como Ministerio del Medio Ambiente, la ley, bueno, la comunicación de la ley y la regulación se hace de manera oportuna, se hizo de manera oportuna frente a todos los proveedores, ¿ya? Acá en la región, evidentemente hay algunas diferencias, hay comunas donde el acceso a la ley, al conocimiento de repente no es igual. Por lo tanto, la idea siempre es ir al territorio, reforzar la normativa. Es algo que como ministerio hacemos a lo largo de las 30 comunas, ¿ya? Tenemos nuestra unidad de economía circular que se encarga de ir trabajando con cada uno de los municipios, recordando la normativa, la entrada a vigencia de distintas regulaciones, y eso es tarea propia del ministerio. En el caso concreto de la visita ahí a la Plaza Las Heras, en la botillería, pudimos ver ahí, los vendedores nos comentaban que iban a dejar un espacio visible, ¿ya? Para que las personas puedan dejar su botella, en fin. Son acomodos, ¿ya? Si nosotros entendemos que finalmente es acomodarnos, generar una logística, un espacio determinado, pero la verdad es que tampoco es tanto espacio, José Miguel, ¿ya? Como estaba comentando hace unos minutos atrás, cuando éramos niños seguramente, y otros no tan niños, iban a comprar al almacén de la esquina con su botella retornable y era algo que estaba súper interiorizado, al igual que la bolsa de pan, ¿ya? Recordemos que también hay una normativa que tiene que ver con los plásticos de un solo uso en general, ¿ya? Por eso yo mencionaba que estas son normas que son progresivas. El año pasado también hicimos muchas visitas a terreno para verificar que no se entregaran plásticos de un solo uso, ¿ya? ¿Y qué son los plásticos de un solo uso? Su nombre lo dice, pero cuando íbamos, porque ya no deberían estar ofreciéndose en el mercado, a comprar, por ejemplo, un almuerzo, ¿ya? Nos entregaban los cubiertos, el tenedor, la cuchara de plástico. Bueno, obviamente esa cuchara se utilizaba una sola vez y luego se desechaba en la basura. Bueno, justamente la ley lo que dice es evitar, y se prohíbe, toda venta de plástico de un solo uso. Por eso es que ahora hemos visto cucharitas que son de otros materiales, ¿ya? Parecidos al cartón. Bueno, hay distintas formas, otros materiales que no son nocivos como el plástico. Porque aquí también hay un ejercicio de conocimiento. Vamos a dar una cifra. Cada plástico, ¿ya?, se demora alrededor de 1000 años en degradarse. 1000 años, ¿ya? O sea, la envergadura del problema es bastante amplia, ¿ya? Versus, y acá las personas lo pueden entender muy claro, cuando nosotros dejamos un vegetal en el patio, qué sé yo, nosotros vemos que se va degradando, se descompone, vuelve a la tierra, ¿no es cierto? Se demora 1 mes, 2 meses. Bueno, ese es el ciclo natural, pero un plástico, miles de años, o sea, incluso más de 1000 años algunos, ¿ya? La plumavit, por ejemplo, es una de las más nocivas, 1300, 1500 años, o sea, estamos hablando de que los actos de consumo de hoy día generan un impacto para el futuro, para todo el resto de generaciones. Y ya vemos actualmente el impacto negativo de los plásticos. Yo mencioné los océanos, pero la verdad es que son parte de muchos problemas, ¿ya? Hay animales que comen pequeños plásticos. Y claro, cuando ellos, bueno, hay algunos que incluso mueren por eso,
al ver sus estómagos, bueno, están llenos de botellas, de tapas, o sea, es un flagelo para la vida en general. Entonces, esta normativa, que reitero, es progresiva, ¿ya? El próximo año se van a ir aumentando las metas, ¿ya? Tienen este objetivo, que seamos un país capaz de reciclar, de tener este cambio de concepción, de que todos nos unamos en esto, los vendedores, los productores, los consumidores. Es un cambio de conciencia y para allá apunta el Ministerio del Medio Ambiente. Usted dice que son medidas que van escalando, que son progresivas. ¿Cuándo ya deberíamos llegar al punto en el que, por ejemplo, no se vendan más bebidas gaseosas o bebidas alcohólicas en una botella desechable, por ejemplo, para privilegiar al 100% las botellas retornables? Sí, bueno, y a propósito de un poquito antes de la progresividad, partimos con la ley de, no sé si te acuerdas, de las bolsas plásticas. Eso fue lo primero. Después los plásticos de un solo uso, el año pasado. Ahora con las botellas retornables. Bueno, la idea de esta hoja de ruta, de este cronograma, es que todos los plásticos sean plásticos tratados, o sea, que tengan este nivel de reciclabilidad. O sea, porque sabemos que hay algunos plásticos que son, que se pueden reciclar. Incluso hay algunas bolsas que se dicen son biodegradables, ¿no es cierto? Incluso quizás más de alguna persona ha guardado algo en una de esas bolsas y al cabo de un tiempo se van desintegrando, ¿no es cierto? Bueno, ese es porque es un plástico especial, digamos, reciclado, reciclable. Entonces, la idea de la normativa es que lleguemos a ese punto. Todos los plásticos que se comercialicen en envases, envoltorios, sean de ese tipo de plástico, ¿ya? Y ahí la ley establece también metas para el próximo año que están dadas hacia los productores, ¿ya? Porque son los productores los que tienen que también ahí cambiar esta lógica de qué es lo que entrego, ¿ya? ¿Qué es lo que le doy al consumidor? O sea, voy a hacer este envase, voy a inventar cualquier cosa, no sé, una mantequilla. Bueno, ese frasco de mantequilla tiene que tener también ahí acoplarse a la regulación. Porque imagínate, mira, puse el ejemplo de la mantequilla, no sé por qué, pero en una familia, ¿cuánto durará uno de estos envases? Muy poco, una semana, no sé. Bueno, y todas las familias de la región, de la comuna, la región, el país, o sea, el fenómeno de los plásticos es acumulativo también. Y además, esto no solo es a propósito de plásticos, sino que también tenemos una estrategia de residuos orgánicos, ¿ya? Y esa estrategia de residuos orgánicos también establece metas futuras, ¿ya? Para que en la recolección de la basura, ¿no es cierto?, de los residuos domiciliarios, haya un día particular de la semana donde se retiren orgánicos, es decir, las cáscaras de tomate, hojas de lechuga, en fin, todo lo orgánico, porque lo orgánico se degrada súper fácil. Y hemos visto en distintas comunas del país distintas iniciativas que nos muestran lo exitosas que son. Se reduce en más de la mitad la bolsa de la basura en una familia, por ejemplo. Si todas las cascaritas, en fin, todo eso no va al relleno sanitario, al vertedero, sino que va a compostarse. Y además estamos creando nueva tierra que podemos usar obviamente para múltiples cosas. Entonces, todas estas estrategias, todas estas leyes están en aplicación ahora y van a ser progresivas en el tiempo, ¿ya? Y de hecho, aprovecho de mencionar otra cosa. En octubre de este año, en unos poquitos meses más, también comienza a ser aplicable la ley REP, que a lo mejor por ahí les suena, la ley de reciclaje, como la gran ley de reciclaje. Que la gran novedad que trae es que a los productores, es decir, a las empresas que nos comercializan los productos, van a estar en la obligación de generar estrategias de reciclaje, de retiro y reciclaje bajo su costo, ¿ya?, de todos los envases y embalajes. O sea, y esto también es muy importante porque si nos damos cuenta, imagínate, yo hace poquito compré un televisor. Me llegó el televisor con una caja muy grande, el televisor venía envuelto en plástico, venía con otros plásticos alrededor de los tornillos, o sea, Plumavit, venía de todo. Bueno, ¿quién se hace cargo de todos esos materiales? Ya dijimos que la Plumavit es muy contaminante. Bueno, con esta ley, justamente, quienes se hacen cargo son los productores, ¿ya? Quienes ponen a disposición
de nosotros, de los consumidores, hacerse cargo de ese residuo. Porque ese residuo, lo que pasa hasta el día de hoy, es que se retira, ¿no es cierto?, de nuestra casa y termina en un vertedero, ¿ya? Porque son muy pocas las personas que reciclan o que reciclamos. No es algo que está todavía muy interiorizado y además que no es tan fácil porque no es tan claro dónde hay puntos limpios, algunos funcionan menos tiempo, etc. Por lo tanto, lo relevante de esta ley es que el productor va a tener que organizarse, contratar servicios especializados para el retiro de envases y embalajes. Y eso también es progresivo, ¿ya? Porque eso también requiere un ajuste para los productores, o sea, las empresas, ellos también tienen que ajustarse a la ley y la ley les da un tiempo. Partimos con una meta 5%, después 20, 30 y así, hasta llegar al 100. Esa es la idea. Al 2030 esperamos llegar con todas nuestras metas ya cumplidas. Le invito, Seremi, a nuestros amigos que están en casa que hagamos una muy breve pausa y enseguida seguimos conversando sobre este importante cambio en la cultura, cambio en las costumbres de la actual generación que nos invita a recordar lo que bien usted decía, hacíamos hasta fines de los 80, principios de los 90, acostumbrarnos un poquito más a volver a ocupar algunos elementos que nos van a permitir proyectar un poco más la sustentabilidad ambiental por nosotros mismos y por las futuras generaciones. La pausa, brevemente, y ya seguimos hasta las 5 con Más del 30 Te Ayuda aquí por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. De vuelta con ustedes en el 30 Te Ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. A propósito de este cambio en lo que se refiere a la regulación de la venta de diferentes productos que se encuentran envasados en plástico. Hemos hablado de las botellas, hemos hablado también de las metas, pero también quizá poder abordar otro punto no menor con nuestra invitada telemática, la Seremi de Medio Ambiente, Daniela de la Jara, a quien agradecemos su tiempo de permanencia con nosotros aquí en el 30 Te Ayuda. Seremi, evidentemente el tema puntual ha pasado en lo más masivo, por decirlo así, que son las botellas plásticas de bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, agua mineral, etcétera. Pero ¿qué pasa con las botellas de aceite? ¿Qué pasa con los envoltorios de arroz, con los paquetes de tallarines que se comercializan en plástico? El azúcar se comercializa en plástico. ¿Qué va a pasar con eso en algún momento? Sí. Mira, la normativa de lo que veníamos conversando es justamente solo de botellas retornables, ¿ya? Para que ahí no nos perdamos con esa información. Pero todo lo que tiene que ver con el resto de botellas, con cómo... Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede en el futuro con la botella de aceite, los envases? Bueno, eso es parte de la regulación general, ¿ya? De lo que veníamos conversando. Por ejemplo, la ley de plásticos de un solo uso dice que si nos vamos a comprar, no sé, 1 kilo de arroz, ¿ya? Ese kilo de arroz que ya viene con un envase, ¿no es cierto?, de plástico, no puede ser embolsado de nuevo con otro plástico, ¿ya? Esa era la orientación de la regulación anterior que tiene que ver con la regulación. Estamos hablando mucha palabra regulación aquí, ¿ya? Sí. Pero bueno, estas prohibiciones que establece la ley es esa, ¿ya? Que si vamos a comprar una cosa que ya está envuelta en un plástico, bueno, no se puede volver a embolsar, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, claro, hay cosas que uno considera medidas complejas cuando va a comprar al negocio. Por ejemplo, no sé, queso, si una persona va a comprar el queso. Bueno, se le solía poner un envoltorio, ¿no es cierto?, de una bolsita de plástico y luego otra bolsa más. Bueno, la idea es, por ejemplo, traspasar esa costumbre de la bolsita plástica a un papel, por ejemplo, ¿ya? Y ahí podría embolsarse, pero la idea siempre va a ser reducir al máximo la entrega de plásticos, ¿ya? Entonces, por eso reiteramos el llamado a tener con nosotros siempre una bolsa reutilizable, ¿no es verdad? Ojalá también que distintos negocios puedan reconvertirse a la entrega de productos a granel. Es decir, hay acciones que efectivamente van a reducir el número de plásticos que estamos consumiendo. Y las botellas de aceite, por ejemplo, claro, van a ingresar a esta normativa respecto de qué tipo de plástico es el que va a ser utilizado. Al igual que las botellas de agua, no sé si quizás se han dado cuenta de que han cambiado.
son más delgadas algunas, no todas, pero algunas han ido cambiando su materialidad. Entonces, eso también tiene que ver con la norma, ¿ya? Como te mencionaba, todas estas normativas son progresivas, hay metas en porcentajes, entonces las empresas les permite este cambio también logístico, porque claro, tienen que cambiar de materialidad, a veces tienen que actualizar sus procesos también, ofrecer los productos de distinta manera. En el caso de los almacenes, que por su alcance son más pequeños, la información también hay que hacer un ejercicio allí, porque la ley, José Miguel, igual establece sanciones, ¿ya? Entonces, aquí también hay que ser muy criterioso a la hora de implementar nuevas medidas, por más que sean necesarias, ¿ya? Igual hay un criterio allí de progresividad. Y en este caso igual me gustaría mencionar que hay multas asociadas al incumplimiento de parte de los almacenes en general por no tener las botellas retornables disponibles, ¿ya? Y esas multas van desde una UTM, bueno, desde 63.000 pesos aproximadamente hasta 1.200.000 pesos de multa, ¿ya? Por día en que no esté disponible el producto, ¿ya? Okay. Sí, o sea, las multas pueden llegar a ser muy altas. ¿Y quién fiscaliza? Bueno, fiscaliza el municipio y las denuncias se pueden realizar en los juzgados de policía local. Allí se van a ventilar todas estas discusiones, ¿ya? Ahora, cualquier persona también puede denunciar, ¿bien? Entonces, para los locales comerciales es muy importante cumplir. Y así lo verificamos en nuestra salida aquí en la Plaza Las Heras. Ellos decían, claro, la multa es grande, entonces nos incentiva a tener todo listo para que cuando llegue una persona con su botella retornable la tengamos aquí lista. Obviamente, nadie se quiere exponer a sanciones, ¿ya? Sí, claro. Ahora, este proceso de este cambio en la normativa que comenzó a regir este domingo, ¿va a tener una suerte de marcha blanca o ya va a completar el círculo de sanciones de forma inmediata? ¿Se asume que ya está rigiendo y por consecuencia hay que cambiar los hábitos sí o sí? Ya está rigiendo. Comenzó a regir ayer, domingo, y eso significa que desde el día de hoy ya deberían estar todos los locales comerciales con este sector habilitado para recepcionar las botellas retornables y entregar a su vez botellas y productos en botellas retornables a los consumidores. Esta normativa, como es progresiva, ya fue anunciada hace un tiempo, ¿ya? Y de hecho en algunos locales comerciales que visitaron nos dijeron, ay, sí sabíamos, ya lo teníamos claro, sabíamos que se venía esto, ¿ya? Pero claro, nuevamente hay personas que tienen más o menos conocimiento, cadenas que son más o menos grandes, hay otros locales que son, bueno, emprendimientos más familiares, entonces el acceso a la información no siempre es el mismo, pero la normativa comenzó ayer, por lo tanto, desde hoy todos deben tener la disponibilidad de botellas retornables. Lo que no es impedimento para que se sigan vendiendo botellas desechables hasta lograr su total erradicación, ¿sí? Así es, así es. La ley establece, como te mencionaba, un porcentaje, ¿ya? Tiene que haber una disponibilidad. Lo que pasa es que había algunos lugares, José Miguel, donde tú ibas a comprar y te decían, no, aquí no entregamos botellas retornables. A mí me pasó, ¿ya? Entonces, sí, hay lugares donde no estaba disponible simplemente. Entonces, ahora la ley establece un mínimo. Todos los locales tienen que tener y cumplir ese mínimo. Por lo tanto, ese mínimo va a ir aumentando con el tiempo. Pero nos va a ir dando la oportunidad, ¿no es cierto?, para cambiar la logística, volver a conversar con el proveedor, ¿no es cierto?, que lleva y llega con el camión y llega con los productos. Bueno, va a tener que llegar también ahí con sus botellas retornables, y de eso se trata. Para allá vamos. En la medida del recorrido que usted ha hecho junto a los profesionales de la Seremi de Medio Ambiente y también con expertos de las más diversas áreas, ¿cómo considera usted que ha sido asimilado por los habitantes de la región en su generalidad este cambio en los comportamientos? Hemos visto también intervenciones que realizan diferentes municipios, en el caso de Talca, repartiendo algunos dispositivos para seleccionar diferentes elementos que van a tener destino de reciclaje. Lo propio ocurre en Maule, en San Javier, en Villa Alegre, en otras comunas. Otra cosa es que efectivamente el proceso de reciclaje se cumpla, donde hay algunas objeciones por parte de la ciudadanía, porque en el fondo algunos creen
que pese a que se selecciona el material, todo termina en un mismo vertedero mezclándose de la misma forma. Esa ya es harina de otro costal, pero naturalmente que queda esa sensación de incertidumbre. Pero ¿cómo cree que el habitante de la región del Maule, desde que están comenzando a implementarse todas estas normas y estas mejoras para garantizar la mayor sustentabilidad posible en nuestro hábitat, están siendo asumidas, están siendo asimiladas de buena manera? ¿Hay un cambio conductual? ¿Ha costado un poco más? ¿Cuál es la sensación que queda en una primera percepción? Es muy buena tu pregunta, José Miguel. Mira, a mi juicio, cuando conversamos con las personas, ¿ya? Y les explicamos cuál es el sentido de la regulación, en general lo entienden, en su inmensa mayoría, ¿ya? Es más, muchas personas nos han dicho que bueno, ya era tiempo, menos mal, ¿hasta cuándo? ¿Ya? Hemos recibido ese tipo de comentarios y en general también creo que tiene que ver con la conciencia del lugar, de lo que está pasando en el mundo, ¿ya? No podemos ser ajenos a la realidad del planeta, ¿ya? Eso en general, pero también en la realidad regional. En nosotros, cosas súper sencillas, como el aumento de la temperatura, el cambio climático, los incendios forestales, o fenómenos como los que tuvimos recientemente con las inundaciones, que se produjo porque llovió mucho en muy poco tiempo, con alta temperatura, bueno, cosas que no estaban en nuestro registro, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay una conciencia de que estamos en un momento bien importante de la historia, que están pasando cosas y que esas cosas tienen que ver con la naturaleza, ¿ya? Entonces, cuando nos ponemos en esa perspectiva y decimos, mira, este plástico que se ve tan insignificante, se demora 1000 años en reducirse, pasa algo, chuta, pasa algo. Y creemos que justamente esa conciencia es la que tenemos que ir replicando, informando, comunicando, decir que todo está conectado. En la naturaleza es así, el medio ambiente es así. Un plástico, yo lo mencioné. Cosas tan pequeñas que de repente uno no lo toma en cuenta. O la contaminación de un cigarro, por ejemplo. Hemos hecho visitas a plazas, y aquí le mando un saludo a la gente en Rauco, porque ellos tienen una iniciativa de plazas libre de humo, ¿ya? ¿Cuánto contamina una colilla de cigarro? ¿Ya? Que puede llegar a contaminar 50 litros de agua, ¿ya? Si es que una colilla de cigarro cae en un estero, o sea, 50 litros de agua es solo una, ¿ya? Además de que tiene otros químicos. Entonces, claro, cuando nosotros entregamos datos a las personas van reflexionando y dicen, chuta, sí. Y la verdad es que también hay personas que piensan en el futuro, muchos en sus hijos, nietos, y las cosas están en un momento delicado, ¿ya? Y esto es no solo en nuestro país, sino que es mundial, pero lo cierto es que Chile es un país muy vulnerable a los cambios de la naturaleza, ¿ya? Y eso también está como internalizado en cada uno de nosotros. Entonces, a mi juicio, en la región estamos en un proceso de transición, de entendimiento del impacto de nuestras acciones. Hay personas que pueden ser más o menos resistentes, que se molestan tal vez por lo incómodo. ¿Ya? Chuta, en el negocio nos comentaban que algunas personas se molestaban cuando les decían, no le puedo entregar una bolsa. Claro, porque se llevan varias cosas, pero claro, también ahí podemos decir, bueno, pongamos nuestra bolsita de género dentro de nuestra mochila, nuestra cartera, vamos también mejorando esas pequeñas cosas para no tener esos inconvenientes. Se entiende, son cosas prácticas. O también que el negocio, en vez de tener una bolsa plástica, tenga una bolsa de papel, por ejemplo, ¿ya? Hay cosas que también podemos ir imaginando, creando para mejorar las condiciones de vida. Y en ese sentido, José Miguel, tu reflexión es súper buena, porque ¿hacia dónde apunta todo esto? Nosotros no es que queramos ser estrictos, pesados, que no. Tiene que ver justamente con la sobrevivencia de la naturaleza y nuestra, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, cuando le decimos a un señor, su cigarro contamina 50 litros de agua, probablemente va a pagarlo en otro lugar, lo va a dejar en otro lado, porque sabemos que el agua es valiosa también. Entonces, es una serie de cosas que en el conjunto a mí me da esperanza, José Miguel.
Los niños, las niñas, cuando vamos a visitas de colegio, ellos la tienen clarísima. Se ponen contentos cuando hablan del Ministerio del Medio Ambiente, saltan, dicen qué bien, vamos a cuidar, a plantar arbolitos, a cuidar la naturaleza, la vida. ¿Por qué? Porque claro, los niños entienden con mayor facilidad la importancia del cuidado también. Entonces sí, esperanza tenemos, ¿ya? Ahora lo que tenemos que hacer es que sea una masa crítica importante, que nos pongamos de acuerdo y que con esta altura de entendimiento, porque el agua la bebemos todos, el aire lo respiramos todos, ¿ya? Se trata de entender que el bienestar general también es parte del bienestar personal. Y allí, entonces, en este cambio de conciencia, José Miguel, creo que vamos bien. Y nos da esperanza, obviamente, a seguir trabajando en esta senda. Por eso, y aquí yo tal vez me estoy tomando unos minutitos extra, es que ahora muy pronto también vamos a comenzar el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, ¿ya? Esta es una iniciativa que estaba en licitación, se estaba adjudicando y ahora a fin de mes vamos a tener el punto de inicio de trabajo para generar las medidas concretas de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces aquí también la conciencia de que estamos en el proceso. El cambio climático no viene pasado mañana, no viene el próximo año, lo estamos viviendo ahora, hoy. Por lo tanto, estas acciones de mitigación y adaptación también las estamos trabajando ahora. Entonces también es importante dar esta señal a la ciudadanía de que se está trabajando. A fin de mes ahí espero que nos acompañe el canal y tú mismo, José Miguel, en el lanzamiento del plan de acción, ¿ya? Para comunicar a las 30 comunas de que los esfuerzos van dirigidos en ese sentido, ¿ya? Entonces, sí, hay un entendimiento cuando llegamos a las comunidades, las personas lo entienden, no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, no por nada rescato un momento que usted bien recordará, usted también estuvo presente en una escuela en Talca cuando una niña de cuarto año básico le envió una carta a la ministra de Salud pidiendo que le entreguen más árboles nativos. O sea, claramente hay una acción aquí que da a entender de que la nueva generación está buscando un cambio, que busque salvaguardar lo que nos va quedando de planeta. Y digo lo que nos va quedando porque ya lo han anticipado expertos en el mundo. La misma Organización de Naciones Unidas dijo que ya entramos en un periodo de ebullición global, al margen del cambio climático, con un mes de julio que ha sido quizás el más caluroso que se recuerde en la historia y que da a entender de que el mundo está cambiando y quizá de una forma bastante peligrosa. Y solo nos queda tomar algunas medidas que pueden parecer paliativas. En su momento lo haremos si son o no las más pertinentes, pero es el camino que nos queda para tratar de rescatar el mundo que estamos viviendo, entendiendo también que Chile es un país que va a tener un caluroso verano con varios incendios forestales, con sequía, con consecuencias que ya se están evidenciando en la naturaleza, y es allí donde viene el ejercicio de sustentabilidad y sostenibilidad, que son dos cosas distintas, aunque suenan parecido, para poder garantizar el mejor lugar posible en el cual poder vivir antes de que estemos enfrentando arrepentimientos más severos. En este mismo sentido, es importante el paso que se está dando con el tema asociado a mitigar el uso del plástico, pero también va a favorecer el cuidado del entorno, como asimismo también con el programa de recambio de calefactores, que tuvo su concursabilidad hasta el pasado 31 de julio, y este plan que busca en cierta medida establecer un proceso de descontaminación en todo el Valle del Maule con 20 de las 30 comunas, que también está directamente concatenado con todo este plan que se está desarrollando en una región agrícola y forestal como esta, que tiene hábitos y costumbres que se vienen arrastrándose ya muchísimo tiempo, muchas de las cuales tendrán que cambiarse. Sí, José Miguel, has hecho un muy buen resumen de todas las acciones en las que estamos, te lo agradezco, es importante comunicar esto, o sea, es urgente, las temáticas asociadas al medio ambiente son urgentes. Y sabes, me gustaría hacer un comentario, a veces se tilda la regulación medioambiental como un obstáculo al desarrollo o al crecimiento, ¿bien? Sin embargo, los datos, los antecedentes científicos, los estudios, nos obligan a reconocer que el cuidado del medio ambiente no es un obstáculo al crecimiento, sino que es un requisito, una condición para el crecimiento. Porque el crecimiento, y estoy hablando aquí de desarrollo industrial, en fin,
si no se hace respetando la normativa ambiental, está condenada a su propia aniquilación. ¿Ya? Entonces, si realmente pensamos en un país, en un desarrollo, en un crecimiento que también permita a las generaciones futuras vivir, necesitamos cumplir con un mínimo. ¿Ya? Y en este mínimo yo me referí latamente al cambio cultural, que justamente tiene que ver con eso, con una nueva forma de entender el desarrollo. Hoy sabemos, por ejemplo, José Miguel, que el cambio climático también impacta en las enfermedades de las plantas, ¿ya? De la agricultura, ¿ya? En las plagas que se hacen más resistentes incluso a los químicos que se le aplican. Y eso está estudiándose ahora, ¿ya? Entonces el cambio climático también pone en riesgo un tema súper importante que no lo hemos escuchado tanto, que es la seguridad alimentaria, ¿ya? La seguridad de tener alimentos todo el año. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de temas tan importantes como la seguridad de las personas, ¿ya? Que se asocia generalmente a los crímenes, ¿no es cierto?, asaltos, que sin duda son importantes, bueno, hablemos de todas las seguridades, ¿ya? Está la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, y eso también tiene que ver con el bienestar y la sobrevivencia de una comunidad o de las personas. Acá en nuestra región hay sectores donde hay sequía, por ejemplo, ¿ya? Muchos sectores donde las personas solamente tienen acceso al agua a través de camiones aljibes, y eso está pasando en el Maule, ¿ya? Y viene pasando desde hace un tiempo ya. No se tenían esos registros, nosotros los estamos levantando, ¿ya? ¿Con qué orientación? Justamente mitigar, entender qué es lo que está pasando en esa localidad, tiene que ver con mala distribución de agua o tiene que ver con que ya no queda agua en ese lugar. Son cosas distintas, ¿ya? Porque una cosa es cómo usamos el agua y otra cosa es que si hay o no hay. Entonces, esas cosas requieren estudio y estamos haciendo eso, ¿ya? Entonces, el mensaje también que nos gustaría entregar, y te agradezco este espacio para poder hacerlo, es que estamos haciendo esos análisis, ¿ya? Y no los estamos haciendo solos, los estamos haciendo con el acompañamiento de las comunidades. Nosotros recibimos muchos requerimientos de personas, de organizaciones, de grupos, de gente preocupada, donde nos ponen la atención en ciertos lugares, ciertas situaciones, y nosotros hemos estado ahí, ¿ya? Puedo decir que en todo lo que nos han requerido hemos estado, ¿ya? Es un esfuerzo importante, pero que también tiene que ver con eso, con demostrar el trabajo serio respecto del cuidado de la naturaleza, que finalmente es el sostén de nuestro alimento, de nuestro abrigo, de nuestra vida. Por lo tanto, las cosas no pueden ser separadas unas de otras. Y que justamente la materia que nos ha convocado hoy aquí en el 30 Te Ayuda. Seremi, muchas gracias por su tiempo y cortesía en esta comunicación telemática con nuestro programa, y le agradezco como siempre su buena disposición hacia con nosotros y por supuesto la invitación permanente a seguir desarrollando este y otros temas en la medida que sea posible. Muchas gracias por su gentileza una vez más, Seremi. Muchas gracias a ti, José Miguel, y aprovecho también de enviarle un cariñoso saludo a todos quienes nos están escuchando, reiterarles el compromiso de nuestro ministerio en el trabajo en relación al cuidado de la naturaleza y reiterarles que nuestras puertas están abiertas para cualquier requerimiento de la ciudadanía. Muchas gracias. Que tenga una linda tarde, muy gentil. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao. La Seremi de Medio Ambiente, Daniela de la Jara, en comunicación con nuestro programa El 30 Te Ayuda en esta tarde de día lunes. Pues bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con más en nuestro programa El 30 Te Ayuda para seguir abordando y desarrollando esta interesante temática y por supuesto también otros aspectos que naturalmente van surgiendo en torno a esta y otras materias y que usted también sugiere a partir de su comunicación directa con nuestro programa en las vías de comunicación que usted bien conoce. Acompáñenos, volvemos enseguida.